Hola, hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenido a este primer episodio de 21 días de libertad. Estoy muy emocionado por esta nueva jornada. Y primero que nada te quiero felicitar por este gran paso que has dado. Oro para que estos próximos 21 días sean 21 días de transformación, de revelación, donde puedas empezar a convertirte en esa persona que Dios quiere que te conviertas, que exista de fondo una transformación espiritual. Nuevamente, bienvenido, me da muchísimo gusto que estés aquí en este video y que tengas ahí también tu manual, tus notas de lo que estamos hablando, léelo varias veces, ráyalo, haz tus anotaciones y vamos a ir comenzando con el día uno. El día uno, estamos hablando vamos a hablar de un tema muy interesante y yo quería comenzar con esta pregunta, ¿no? Para ir iniciando el día uno. ¿Qué te estorba para acercarte a Dios? Piensa nada más. ¿Qué en tu vida te estorba para acercarte a Dios? Probablemente a lo mejor te has preguntado en tu vida porque a veces eso de Dios no funciona del todo. A lo mejor te has preguntado el por qué, si Dios nos promete esto o nos da esto o tiene esto para nosotros, ¿por qué no lo experimentamos? ¿Qué pasa si sigo acercándome a Dios pero veo como que no avanzan cosas en mi vida? Este, esa es una pregunta de inicio para este proceso de transformación. ¿Qué te estorba para acercarte a Dios? Probablemente ni siquiera te has dado cuenta de que a lo mejor hay cosas en tu vida que están siendo impedimentos para que experimentes una libertad en Cristo. Probablemente hay cosas internas que no te has dado cuenta y que simplemente han estado instaladas en tu vida por años y años y años y años, que no te has dado cuenta que son cosas que te han estorbado, que se han puesto en el camino para que tú puedas experimentar una profunda transformación espiritual y de libertad. Así que es una pregunta importante para iniciar, ¿no? ¿Qué te estorba para acercarte a Dios? Y en esta primera sesión, el primer día, vamos a ir, como pueden ver en tus notas, yo no voy a hablar todo exactamente de las notas, voy a agregar unas cosas más de las notas, por eso es bueno que veas el video y las notas, ¿no? Eh, Obviamente que este, hay algunas cosas que yo años anteriores yo me preguntaba, pero ¿por qué no me funciona la vida así? ¿Por qué si Dios me dice esto y por qué esto y por qué no? ¿Por qué no puedo experimentar eso que se supone que Dios me promete, ¿no? Donde en la Biblia encuentras miles de promesas y me empecé a dar cuenta que había algunos impedimentos. Pero antes de avanzar con esto, yo quiero leer esta parte que dice aquí en la Biblia en Efesios 1, 7, 8 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y luego en 2 de Timoteo 2:21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, fíjense, será instrumento para honrar, santificado y útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. En primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tendremos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y vemos aquí algunas promesas, algunos versículos que nos muestran lo que sucedería si realmente dejamos que Dios, que conectamos con Dios de manera muy fuerte, ¿no? ¿Qué sucedería? Sucedería esto de redención, perdón, libertad de muchas cosas, viviríamos honorablemente, comenzaríamos a experimentar simplemente una vida que a lo mejor no hemos experimentado hasta el día de hoy. Por eso es muy importante empezar a preguntarnos qué nos estorba para acercarnos a Dios. A lo mejor en tu vida, y no me quiero adelantar los demás días, hoy es la parte introductoria, pero probablemente en tu vida hay problemas en tu corazón, hay problemas de orgullo, a lo mejor hay sucesos en el pasado, en tu niñez, a lo mejor hay cosas traumáticas que viviste, a lo mejor hay un tema emocional ahí que no has sanado, a lo mejor hay heridas emocionales en tu vida, a lo mejor hay patrones que estás repitiendo de tus generaciones, de tus padres, de tus abuelos, a lo mejor hay cadenas espirituales y puedo durar aquí hablando muchas cosas de esto. ¿Qué te impiden acercarte a Dios? Pero eso lo vamos a decodificar más adelante. Pero fíjense, hay algunas cosas que tenemos que entender que Dios anhela que tú y yo vivamos y experimentemos, ¿no? Primero que nada, Dios espera que cumplamos y obedezcamos su palabra. Ahí rápidamente estamos teniendo un desafío, obedecer y cumplir la palabra de Dios
para hacerlo, probablemente hay cosas en el camino que nos impiden poder hacerlo. Y es importante que conforme vamos leyendo cada día, voy hablando, empiece a identificar qué cosas, a lo mejor tus malos hábitos, a lo mejor no conoces, hay cosas que no tienes a lo mejor en tu mente, a lo mejor cierta opresión de una otra cosa del pasado. ¿Qué te impide que experimentes la palabra de Dios? ¿Qué te impide ser obediente a la palabra de Dios? Apúntalos ahí. No es tu familia, tu matrimonio, a lo mejor hay problemas ahí que te tienen muy tenso, muy angustiado, con mucha ansiedad, mucho estrés, mucha presión, no sé. Pero apunta esas cosas que de repente te desconcentran y te desenfocan de ser obediente en cumplir la palabra de Dios y cumplir la obediencia, ¿no? Otra cosa que Dios quiere es que le creamos, que vivamos por fe y no por vista o sentimientos. Es que siempre caminemos creyendo independientemente de las circunstancias. Otra cosa que Dios quiere es que Dios quiere que apliquemos la Biblia en nuestras vidas, que vivamos una vida práctica, lo que aprendemos en la Biblia, lo apliquemos diariamente. Ahorita voy a entrar un poquito más a fondo, más adelante sobre eso. Y Dios quiere que siempre busquemos tener nuestro corazón sano. Una vez escuché un pastor, un mentor mío que decía, nunca dejes crecer nada malo en tu corazón. Cuando permitimos que nuestro corazón crezca algo malo, ahí empezamos a ver todo mal ya. Todo lo empezamos a ver incorrectamente, todo lo vemos con ojos de tensión, todo lo vemos con una perspectiva poco saludable. ¿Y sabes qué pasa? Dios quiere que cuidemos nuestro corazón por sobre todas las cosas. Y eso es un punto muy importante que sigue. Dios quiere que nos humillemos delante de Dios cada día. Dios quiere que tú confieses esa dependencia de Él y que necesitamos de Dios. Es muy importante que tú evalúes porque muchas veces pensamos, no, 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 es que yo puedo, yo no necesito a Dios. Es que yo las puedo todas, todas. Y no es así. Definitivamente no es así. Dios quiere que cuando fallemos, cuando pequemos, fíjense, esto es importante, volvamos a Él, a Dios de inmediato. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces lo que pasa es cuando fallamos, cuando pecamos, ¿sabes qué pasa? Nos sentimos muy culpables, nos entra la culpa. Y esa culpa a veces es un impedimento que haga que nos acerquemos a Dios. En Santiago 4:8 dice la Biblia que si tú te acercas a Dios, Él se va a acercar a ti. Entonces, esos son algunos también impedimentos que pasan, ¿no? De repente hay la culpa, tengo culpa de algo que hice malo y eso nos aleja de Dios. Hace como que nuestra relación se enfríe con Dios. Entonces, cuando pequemos, cuando fallemos, rápidamente viviendo y caminando en la gracia de Dios, nos podemos acercar a Dios independientemente de lo que haya pasado en nuestra vida. Eso es algo muy importante que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Otro punto importante es que tenemos que buscar y pedirle a Dios que examine nuestro corazón, que examine, que corrija, que redireccione, que enderece, que nos reconfigure la ruta de vida. Es muy importante que oremos todos los días a Dios. ¿Sabes qué? Dios conduce mi vida. Dios, fíjate, esta es oración que es algo que yo hago mucho. Fíjense, Dios, enséñame a vivir. Esto que estoy hablando, que estoy empezando a decodificar un poquito, esas son algunas cosas que van a ir derrumbando poco a poco los impedimentos, que de repente tenemos en la vida para que nos impiden acercarnos a Dios. Que nos limpie Dios, que nos examine, que nos corrija, tener la humildad para ser corregidos por Dios. Y obviamente experimentar los beneficios de lo que hizo Jesús en la cruz, que limpia nuestros pecados, que con su sangre preciosa hemos sido sanados, hemos sido lavados, hemos sido limpiados, hemos sido totalmente transformados. Y obviamente eso es algo bien importante, que todos los días aprendamos a morir a nosotros mismos cada vez más y más y más. Cuando hablamos de morir a nosotros mismos, tiene que ver un poquito con ese hecho de decir, ¿sabes qué? Yo humanamente hiciera esto, pero tengo que morir a mí mismo, a mi carne, a mi orgullo, para hacer lo que Dios quiera que haga. Por ejemplo, si hay alguien, un problema relacional, donde tú no tuviste la culpa, pero tienes que buscar morir a ti mismo, morir a tu sentimiento, a tu deseo de venganza, a tu deseo de rencor, a tu deseo de operar mal de una u otra manera, a decir, voy a tener la humildad para dejárselo a Dios y yo voy a decidir perdonarlo. Por ejemplo, ahí tú estás muriendo a ti. Porque obviamente que humanamente es como que no tiene sentido lo que estás haciendo, pero es donde uno muera uno para que Dios crezca en nosotros. Eso es algo muy, muy importante. Y quiero clarificar esto es que me parece muy, muy importante antes de ir terminando.
duran unos minutos un poquito más, es que hay dos maneras de vivir con Dios, una vida caída y una vida victoriosa. La vida caída es cuando no aplicamos lo que sabemos. Y eso creo que todos como seres humanos tenemos cosas en nuestra vida diaria, que hay cosas que sabemos y no hacemos. Me incluyo, somos todos humanos y hay cosas, a lo mejor tú sabes qué tienes que hacer en cierta decisión matrimonial, relacional, laboral, lo que sea, y no lo haces. Entonces, qué triste a veces, y es un desafío, porque a mí me ha pasado eso que estoy diciendo, ¿eh? Qué triste cuando a veces sabemos lo que Dios quiere que hagamos y no lo hacemos. Ya sea por descuido, por distracciones, por indisposición a lo mejor, por ser negligentes, Y, y qué triste que a veces sabemos de las verdades liberadoras de Dios que tiene para nuestra vida, esas promesas que tiene para nuestras vidas, y no las empezamos a aplicar. Entonces, eso es algo muy triste, que vivamos una vida sabiendo qué hacer y no lo hagamos. Así que yo he tenido mucho que evaluar en este momento, ahora tengo una pausa de unos segundos y tú pienses, ¿qué sabes tú? ¿Qué Dios quiere? ¿Qué sabes tú? ¿Qué Dios quiere que tú hagas y no lo haces? Fíjate, hay cosas que tú ya sabes que Dios quiere que hagas y no las haces. Video número uno es muy importante porque estamos empezando a poner todo en la mesa para que comiences a experimentar a Dios. Por eso esto es fundamental. Entonces, la vida caída, como lo menciona el manual aquí, sí, simplemente sabes qué hacer, pero no lo haces. Y está la vida en victoria, la vida victoriosa, que es obviamente cuando aplicamos lo que Dios nos ha enseñado en la vida, ¿no? Obviamente que ahí vas a comenzar a experimentar, eh, no es porque no tengas errores o faltas, o sea, es perfecto, simplemente porque estás viviendo bajo la gracia, bajo el perdón de Dios, y simplemente estás haciendo todo lo posible por aplicar lo que Dios nos enseña. Y recuerda una cosa, el crecimiento espiritual no viene sobre la información, el crecimiento espiritual viene sobre la aplicación. Si tú aplicas, entre más apliques de lo que sabes de Dios, más vas a experimentar libertad en tu vida. Por ejemplo, si tú tomas un curso de natación, y te dan un manual y un libro y lo lees el libro, puedes saber toda la teoría de cómo nadar, pero vas a aprender a nadar hasta que estés adentro de la alberca practicando. Entonces, esto con Dios es igual. Tú puedes saber mucha información, pero hasta que no practiques lo que Dios enseña, vas a empezar a experimentar esa relación con Dios, vas a empezar a experimentar a Dios y por consecuencia vas a comenzar a experimentar cada vez más gradualmente una vida libre de muchas cosas. Y nuestra oración en este arranque del devocional es que tú experimentes una vida libre. Porque fíjate, cuando tú vives una vida libre, ¿qué pasa? Vences las tentaciones, vences las pruebas, no por lo que tú puedas hacer, no porque tú estás muy fregón o así, no, simplemente porque Dios está delante de ti. Estás viviendo una vida conducida por Dios. Eso te hace vencer tentaciones, vencer pruebas, eso te hace reconocer tus errores y faltas y obviamente pedir perdón. Y cuando hablamos de reconocer, ahí tenemos que morir a nosotros, como dije anteriormente, la humildad, y decir, reconozco mi dependencia de ti, Dios. Empieza a vivir una vida en victoria, ¿no? Cuando experimentas lo que la sangre de Cristo en tu vida, y obviamente practicas a diario la humillación espiritual, tratando de que los pecados que ofenden a Dios obviamente practicando a diario la humillación espiritual en el tratamiento de los pecados que ofenden a Dios y rompen nuestra comunión con Él. Aquí es donde todos los días tú vienes delante de Dios y sabes que yo soy un ser imperfecto, que necesita de Dios. Soy una persona que no puede vivir sin tu misericordia y necesito que tú guíes mi vida. Me arrepiento de mis pecados porque no quiero que nada me aleje de experimentar esa vida que tú me has prometido. Yo te animo mucho a que empieces a aferrarte a ser libre. Fíjate, yo te animo a que tengas esta actitud de decir, Dios, voy a hacer todo lo que me es posible para poder experimentar esa vida en libertad. Probablemente en tu vida hay cosas que no te han dejado y no sabes. Por eso estos próximos 21 días van a ser días reveladores, días muy reveladores, donde vas a probablemente experimentar, va a ser muy revelador, donde vas a decir, es que esto no sabía que estaba en mi vida.
no sabía que esto era lo que me estaba impidiendo experimentar a Dios. Por eso te pido que tengas esa disposición de decir, Dios, yo no puedo sin ti y yo no me voy a alejar de ti hasta que no experimente esa máxima libertad que tú me ofreces. Quiero leer esta parte muy importante que dice, existe una necesidad espiritual diaria de la limpieza, la purificación, la sanidad y la restauración, como responsabilidades básicas de todo cristiano para tener y mantener una intimidad con Dios rebosante y floreciente, que traerá mucho fruto al reino de Cristo. Y eso es lo que Dios nos promete. Digo, no estoy leyendo todo el manual como tal, pero hay unos puntos importantes que quería hacer hoy, remarcar. Dios quiere que experimentes una vida en libertad, independientemente de tu matrimonio, tu trabajo, tu situación de salud, lo que estés viviendo, tu familia, tus hijos, tus amigos, lo que sea, independientemente de lo que hay a tu alrededor, Dios quiere que comiences a experimentar una libertad que probablemente nunca en tu vida has experimentado, pero Dios quiere que la experimentes. Así que es muy importante que estos próximos días tú ores todos los días a Dios y digas, Dios, permíteme ser libre totalmente. Próximos días vamos a empezar a adentrarnos un poquito más a fondo, no me voy a adelantar, pero sabes una cosa, Dios quiere que tú seas libre. Entonces, no permitamos que nada nos aleje de estar cerca de Dios, que nada nos aleje de poder experimentar esa presencia de Dios, porque una vez que tú comienzas a experimentar la presencia de Dios, automáticamente, por añadidura, va a empezar a salir, por así decirlo, ¿no? La mugre, ¿no? Va a ir saliendo así como lo malo, lo malo, lo malo, y automáticamente no es compatible la presencia de Dios, el Espíritu Santo, experimentar a Dios no es compatible con el pecado, no es compatible con lo malo que hay en el ser humano. Entonces, entre más experimentes la presencia de Dios, vas a empezar a experimentar cada vez una purificación, una limpieza, vas a empezar a experimentar una libertad gradual. Pero es muy importante identificar qué te está estorbando para que comience a experimentar a Dios. Así que ora a Dios y dile, ¿sabes qué, Dios? Te pido, Dios, que tú comiences a mostrarme, comiences a qué impedimentos pueden estar enfrente y que no me permiten experimentarte a ti, Dios. Piensa en tu familia, piensa en tu temperamento, en tu carácter, en tus malos hábitos, a lo mejor en actividades pecaminosas que están instaladas en tu vida como algo normal. Es que yo no sabía que esto no venía de parte de Dios. Dile que Dios que te revele. Vamos a hablar más adelante de todo eso. Pero muéstrale, Dios, muéstrame mi condición, Dios. Muéstrame mi condición para saber qué pasos debo dar para aferrarme a tu presencia. Y ahí es donde vas a comenzar a experimentar una verdadera libertad. Nuevamente te felicito por esta jornada. Comparte este video, míralo varias veces. Obviamente el manual que te dimos, léelo mucho, analízalo, ráyalo, ora a Dios, porque estás a punto de vivir una vida en libertad como nunca antes. Así que Dios te bendiga y nos vemos en el día número 2. Bye bye.